Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la sociedad anónima. Ok, ¿cuál es la ley que se encarga de regular la sociedad anónima? La ley que se encarga de regular esta sociedad se llama Ley General de Sociedades Mercantiles. Su última modificación fue el 14 de junio del 2018. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934 y sigue vigente hoy en día. Su función es regular las sociedades mercantiles, las obligaciones de socios y estructura de la sociedad. ¿En qué capítulo nos habla de la sociedad anónima? Se nos habla en el capítulo 5 de la sociedad anónima y cuenta con 6 secciones, las cuales son 1. De la constitución de la sociedad, 2. De las acciones, 3. De la administración de la sociedad, 4. De la vigilancia de la sociedad, 5. De la información financiera y 6. De las asambleas de accionistas. ¿En qué artículos se encuentran? Son de los artículos 87 al artículo 206. Las páginas en la Ley General de Sociedades Mercantiles son de la página 13 hasta la página 33. Cada sección se encuentra en las páginas siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sección 1. De la Constitución de la Sociedad, de la 13 a la 17. Sección 2. De las acciones, de la 17 a la 22. Sección 3. De la administración de la sociedad, de la 22 a la 25. Sección 4. De la vigilancia de la sociedad, de la 25 a la 27. De la información financiera, que es la sección 5, está en páginas 27 y 28. Y por último, de las asambleas de accionistas, de la página 28 a la página 33. Pero ahora, ¿qué es la sociedad anónima? De acuerdo al artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social, la cual se compone solamente de socios, cuyas obligaciones se limitan al pago de sus acciones. Debe componerse por lo menos de 2 socios y en la sociedad se realizan actos de comercio. Ahora vamos con las características de la sociedad anónima. La primera característica es que la obligación de los socios se limita al pago de sus acciones. La segunda característica es que se debe agregar a la denominación social las palabras sociedad anónima o simplemente agregar las siglas SA. La mayoría de las empresas usan solamente las siglas. En la denominación no debe ir el nombre de ningún socio. Si la empresa maneja capital variable, aparte de SA o sociedad anónima, se deben agregar las siglas CV o capital variable, pero si la empresa maneja capital fijo, solo se deben agregar las siglas SA o sociedad anónima. Ahora vamos con el proceso de constitución. En comparación con otras sociedades, en la sociedad anónima hay 2 maneras para constituirla. La primera manera es de forma simultánea. El primer paso es que los socios fundadores se juntan para la creación de la sociedad anónima. El segundo paso es que se debe elaborar un contrato social de acuerdo al artículo 6 y el artículo 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A continuación, el artículo 11 de la Ley del Mercado de Valores. Y pues bueno, el tercer paso es acudir con el fedatario público para poder protocolizar el contrato social y transformarlo en, ya sea si se acude con un notario público, les concederá un acta constitutiva, o si se acude con un corredor público, les concederá una póliza constitutiva. El cuarto paso es registrar ya sea la acta o la póliza en el registro público de comercio y así poder realizar el pago de sus acciones. Y el quinto y último paso es inscribir a la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. Ok, ahora vamos con la segunda forma de constituir la sociedad anónima, la cual se llama forma progresiva o suscripción pública. Los pasos son los siguientes. El primer paso es que los socios fundadores deben elaborar un proyecto de estatutos. El segundo paso es que deben depositar en el Registro Público de Comercio, pero por duplicado el proyecto de estatutos. Este proyecto debe de cumplir con los requisitos que establecen los artículos 16 y 90 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, el tercer paso es que el proyecto de estatutos queda en el Registro Público de Comercio para exhibirlo a terceros. El cuarto es que las personas que se unan deben estar inscritas en el registro público. Requisitos para la solicitud de suscripción. Debe tener el nombre, nacionalidad y domicilio, número, nacionalidad y domicilio,
forma de pago de las acciones, forma de convocar a los demás socios en la asamblea, fecha de suscripción, voluntad de aceptar estatutos. El quinto paso es que todos deben depositar en el banco que fue asignado por los socios fundadores las cantidades a aportar para el pago de las acciones. El sexto paso es que todas las acciones deben quedar suscritas en plazo a 1 año a partir de que se depositaron en el registro público de comercio. El séptimo paso es que en la asamblea constitutiva los socios aprueban la constitución de la sociedad. El octavo paso es que proceden a protocolizar el proyecto ante el fedatario público. Y el noveno y último paso es que registra el acta o la póliza en el registro público de comercio. El nombre existe bajo una denominación social y no tiene que venir el nombre de los socios. La denominación social se formará de forma libre, pero tiene que ser distinta a las demás y que no sea contraria a la moral. Al ya tener el nombre, se le deben agregar las palabras Sociedad Anónima o bien sus siglas SA, que es lo más común en las empresas. Y pues bueno, el capital social está integrado por todas las aportaciones de los socios. El capital social ya sea puede aumentar o puede disminuir conforme a las disposiciones legales. El artículo 217 nos dice que la sociedad anónima se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior a lo que nos dicen los artículos 62 y el artículo 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y pues bueno, las acciones son la forma en la que se divide el capital social de la sociedad anónima. Están representadas por los títulos nominativos, las cuales sirven para acreditar y transmitir la calidad y derechos de los socios. Se van a regir por las disposiciones relativas a valores literales. Tenemos 5 tipos de acciones. La primera es con derecho a voto, la cual participa en la administración de la empresa. La segunda es sin derecho a voto, la cual no participa en la administración de la empresa. La tercera es voto limitado, solamente vota en algunas ocasiones. La cuarta es otorgan derechos sociales no económicos, les otorgan ciertos beneficios pero no son una utilidad extra. Y la última es con derecho de voto especial, en las decisiones permite ser el voto decisivo. Ok, el fondo de reserva, de acuerdo al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que se deberá separar de forma anual el 5% como mínimo para poder formar el fondo de reserva. Y pues bueno, el socio es la persona que se une con más personas para crear una sociedad. Todos los socios tienen que tener en común el mismo objetivo. Y pues bueno, los tipos de socios es el socio fundador, que en sí son los que crearon la sociedad, son los que depositan el proyecto de estatutos en el registro público de comercio. Los otros socios fundadores son los que suscribieron el contrato social. Ellos pueden tener una participación adicional en las utilidades, pero no debe exceder del 10%, ni tampoco podrá abarcar más de 10 años. Tiene un límite, el cual es no pueden menoscabar o disminuir el capital social de la sociedad. ¿Hasta cuántos socios puede haber en la sociedad? Para constituir la sociedad tiene que haber mínimo 2 socios y no hay un número máximo de socios, sino que la cantidad de socios puede ser ilimitada. ¿Cuál es el documento que acredita al socio? Son 2, los cuales son el acta constitutiva y la póliza constitutiva. Si se va con un notario público, él les va a emitir la acta constitutiva, el cual es un documento obligatorio para registrar de forma legal toda la información de la sociedad. En ella deben de ir los aspectos más importantes de la sociedad. Pero si van con un corredor público, que igualmente es un fedatario, va a emitir una póliza constitutiva, la cual es un documento en donde viene la información de la sociedad, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la póliza constitutiva tiene que venir lo siguiente. Y aparte lo que establece el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, la responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios se limita al pago de sus acciones. Los socios responden con todo su patrimonio por las deudas de la sociedad hasta el monto de sus acciones. Los socios tienen una responsabilidad limitada porque a diferencia de las otras sociedades, la totalidad del patrimonio de los socios no queda expuesta a terceros acreedores de la sociedad, sino que hay un límite determinado por el monto de sus determinadas acciones. Pero ahora, ¿cuál es el órgano supremo de la sociedad anónima? Pues ese órgano supremo es la Asamblea General de Accionistas. De acuerdo al artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que en los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de la Asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate en su caso, tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en Asamblea General o especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.
¿Quiénes integran la Asamblea General de Accionistas? Se integra por todos los socios de la sociedad. Sin excepciones, todos los socios son parte de la Asamblea de Accionistas porque son socios y por lo tanto tienen que estar ahí presentes. Pero ahora, ¿cuál es la función de la Asamblea? Su función es acordar y ratificar tanto los actos como las operaciones de la sociedad y sus resoluciones serán cumplidas por la Administración o ya sea por el Consejo de Administración. Ahora, ¿cuál es el órgano de administración? Cuando es un solo administrador, así se le llama administrador, pero cuando son más de dos, se les llama consejo de administración. El administrador, o también se le conoce como el mandatario, se encarga de administrar la sociedad anónima. Puede ser un socio o una persona extraña a la sociedad. Si es una persona extraña, tiene que ser designada por la asamblea de socios. El consejo de administración es cuando hay más de dos administradores, que igualmente se van a encargar de la administración de la sociedad. Prácticamente van a hacer que les rinde el dinero de la sociedad a los socios. La administración la van a integrar los administradores en caso de que sea solo uno, pero cuando son más de dos se le va a llamar consejo de administración. En ambos casos pueden ser socios o pueden ser personas extrañas a la sociedad. Y pues bueno, ¿cuál es su función del órgano de administración? Prácticamente su función es administrar la sociedad, administrar uno o más bienes de los cuales tengan un valor económico. También hacen que el recurso disponible les rinda a los socios. La administración tiene las facultades que le conceda la Asamblea General de Accionistas y ellos no requieren autorización para cada una de sus decisiones y solamente pueden realizar lo que la Asamblea de Socios les haya autorizado. Y pues bueno, ahora, el órgano de vigilancia. En la vigilancia de la sociedad están los comisarios. Cuando la sociedad solo tiene un comisario, así se le llama. Pero cuando la sociedad tenga más de dos comisarios, se les va a llamar comisarios. Y ellos prácticamente vigilan la sociedad. Los comisarios pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Las personas que no pueden ser comisarios son los inhabilitados para ejercer el comercio, los empleados que sean accionistas por más del 25% del capital, que sean accionistas de otras sociedades con más de un 50% y los parientes consanguíneos de los administradores. Ok, ¿quiénes integran el órgano de vigilancia? Lo integran las personas que son comisarios. Cuando es un comisario se le llama así, cuando son más de dos se le llama comisarios. Los comisarios pueden ser socios o pueden ser personas que sean extrañas a la sociedad. ¿Cuál es la función del órgano de vigilancia? Ellos son los encargados de vigilar los actos de administración. 1. Verifican que los administradores presenten la garantía solicitada. 2. Solicitan un informe mensual a los administradores. 3. Examinan las operaciones, la documentación, los registros. 4. Rinden un informe a la Asamblea General de Accionistas respecto al informe presentado por el Consejo de Administración. 5. Agregan los puntos que creen pertinentes. 6. Convocan tanto asambleas ordinarias como extraordinarias. 7. Asisten con voz pero sin voto a todas las sesiones de administración y también asisten con voz pero sin voto a las asambleas de accionistas. Las causas de disolución se establecen en el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La liquidación de la sociedad. Una vez disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. La liquidación estará a cargo de uno o de más liquidadores y ellos serán los representantes legales de la sociedad. También van a responder por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. De acuerdo al artículo 240 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que la liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas de contrato social o a la resolución que tomen los socios al acordarse la disolución de la sociedad. Ahora vamos con las facultades de los liquidadores, de acuerdo al artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora vamos con la información financiera. De acuerdo al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos habla de la información financiera. A este informe también se le va a agregar el informe de los comisarios, fracción cuarta del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El derecho de los socios a la separación. El derecho de separación de un socio es la opción de abandonar voluntariamente la sociedad. De acuerdo al artículo 38 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que todos los socios tendrán derecho de separarse cuando en contra de su voto el nombramiento de algún administrador cayere en una persona extraña a la sociedad. Tipos de asambleas. La primera es la asamblea ordinaria. En ella se reúnen para tratar cualquier asunto de la sociedad, por lo menos se reúnen una vez al año, 4 meses después del cierre del ejercicio fiscal. También se ocupan de discutir, aprobar o modificar el informe de administradores, pero tomando en cuenta el informe de los
comisarios. 2. Nombrar a los administradores, consejo y a los comisarios. 3. Remover administradores, consejo y comisarios. 4. Determinan el pago o beneficio de los administradores y comisarios. La segunda es la asamblea extraordinaria, en la cual se reúnen de forma excepcional. 1. Prórroga de la duración de la sociedad. 2. Disolución anticipada. 3. Aumento o reducción del capital. 4. Cambio de objeto. 5. Cambio de nacionalidad. 6. Transformación de la sociedad. 7. Fusión de otra sociedad. 8. Emisión de acciones privilegiadas. 9. Amortización de las acciones de la sociedad. 10. Emisión de acciones del goce. Requisitos de las asambleas. 1. Se reúnen en el domicilio social. 2. Se debe contar con la presencia de los socios que representan la mayoría del capital social. 3. Deben contar con un orden del día. 4. En las asambleas ordinarias deben estar reunidos por lo menos el 50% del capital social. Las decisiones se toman por mayoría de votos. 5. Y última, en las asambleas extraordinarias por lo menos debe de haber 3/4 partes del capital social, es decir, el 75%. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos luego. Bye.